Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mario Herrera Telles, soy licenciado en Derecho, especialista en materia fiscal y les hablo desde el Colegio de Contadores Públicos en Veracruz. Hoy quiero que hablemos de la relevancia que tienen los contratos en la materia fiscal. Para esto necesitamos comenzar desde lo básico. ¿Qué son los contratos? ¿Para qué sirven los contratos? ¿Qué tipos de contratos tenemos? A efecto de identificar la fuerza que tienen en materia fiscal. ¿Qué son los contratos? No son otra cosa más que los convenios, los pactos, los acuerdos voluntarios que celebran las partes para efecto de obligarse de manera relevante y además con fuerza de ley respecto de una cosa o materia determinada. Los contratos son fuente de derechos, son fuente de obligaciones, son fuente de derechos también y por tanto estos se pueden exigir. ¿Pero por qué son necesarios los contratos? Para cualquier empresa son necesarios los contratos, ya que derivado de las múltiples operaciones que tienes, se deben encontrar siempre la seguridad de los derechos, de los intereses y del patrimonio de las empresas. Y no es sino a través de buenos contratos que logramos esto, ya que al ser fuente de obligaciones y de derechos, además estos a través del contrato pueden ser legalmente exigidos con fuerza y con autoridad. Cuando me refiero a fuerza, estoy hablando de los intereses que se pueden establecer, de las penas convencionales que podemos señalar, del clausulado como tal a través del cual establecemos obligaciones para cada una de las partes que nos van a adaptar a nosotros de fuerza legal para exigir. Es decir, no solamente vamos a llegar a convenios, sino que también nos vamos a dotar de las herramientas necesarias para hacer cumplir las obligaciones que establecemos y también gozar de los derechos que decimos que tenemos las partes. Finalmente, la autoridad tiene dos aspectos. La primera de ellas, porque en los contratos nos asignamos nombres, nos asignamos una denominación. Una parte será la compradora, la otra vendedora, uno el prestador del servicio, el otro el cliente, y a través de esto nos estamos haciendo de una autoridad. Y el segundo aspecto es la jurisdicción. Nosotros, en caso de que el contrato o las cuestiones relativas al contrato no se hayan cumplido, sometemos a jurisdicción de una autoridad el cumplimiento, la validación y la verificación, así como la exigencia de ese contrato. Debemos además tomar en cuenta cuáles son los tipos de contratos que tenemos. Básicamente vamos a hacer dos clasificaciones. La primera de ellas de los contratos típicos, de los atípicos. Los típicos muy sencillos son aquellos que vienen establecidos en la norma, es decir, que hay una reglamentación específica que establece sus requisitos, sus formalidades, sus exigencias, las partes que van a celebrarlos. Y aquí hablamos de los contratos de compraventa, los contratos de arrendamiento, quizás los contratos de comisión mercantil, que la misma norma establece cuáles son las formalidades que deben tener. Por otro lado, tenemos los contratos atípicos, y estos son, a contrario sensu, los que no vienen establecidos como tal en la norma, pero ojo, deben regirse con todas las reglas generales de los contratos para su validez, así como reunir los elementos de los contratos que ahorita vamos a comentar. Dentro de estos contratos atípicos podemos encontrar el contrato de aventuras conjuntas, posiblemente las alianzas comerciales, entre otros, quizás como también el de franquicia. La otra clasificación muy importante la vamos a hacer en función de las leyes fiscales. Vamos a tener contratos que van a versar sobre la transmisión de la propiedad. Vamos a tener contratos sobre la prestación de servicios y también contratos sobre el uso o goce temporal de bienes. Esta clasificación nos va a ser útil porque recordemos que a través de los contratos nacen obligaciones, pero también revelan obligaciones fiscales. Para esto también hay que tomar en cuenta cuáles son los elementos del contrato. Los elementos de validez únicamente vamos a tener como tal la capacidad legal de las personas que se van a obligar. El consentimiento que tiene que ser informado, tiene que ser voluntario y además tiene que ser consciente. También vamos a hablar de dos cuestiones muy importantes para la materia fiscal, el objeto y la contraprestación. El objeto lo vamos a entender como la prestación, es decir, un contrato de compraventa tiene el objeto de la enajenación del bien. Luego entonces eso nos va a revelar la fuente de obligaciones en materia fiscal, posiblemente para efectos del impuesto sobre la renta, también para la ley del impuesto a valor agregado. Y la contraprestación que además nos va a revelar a los sujetos de las contribuciones la forma de pago y la época de pago. De aquí empiezan a nacer las obligaciones fiscales. De aquí empezamos a tener que hacer coincidir la realidad con lo que establecen los contratos. También como elementos del contrato, si es que lo exige la norma, vamos a tener que cumplir con ciertas formalidades y además necesitamos también tener la finalidad del contrato. Todos estos elementos del contrato en los contratos atípicos son muy importantes a considerar porque la ausencia de estos podrían llevar a la invalidez del contrato, que como ya lo dijimos es fuente de obligaciones.
La relevancia de hablar de los contratos para la materia fiscal parte sobre todo de tres cuestiones. Una, el criterio que tienen las autoridades. Últimamente he visto que la autoridad fiscal señala dentro de los procedimientos de auditoría, procedimientos de revisión o comprobación, así como en algunos procedimientos de devolución, que los contratos obligan y operan exclusivamente para las partes, pero no frente a terceros. Y como la autoridad fiscal se asume como un tercero, llega en ocasiones a sostener que lo que se establece en el contrato a ella no le afecta. Sin embargo, nada más cierto que eso. Si nosotros, tomando en consideración la utilidad de los contratos, los elementos de validez de los contratos, así como la fuerza legal de los mismos, y si cuidamos el clausulado que nosotros hacemos contener en ellos, por supuesto que ese contrato es válido. Y ese contrato como válido es fuente de obligaciones para las partes, efectivamente. Sin embargo, esto representa también la eficacia de una operación. Y esto nos lleva al segundo tema relevante, la materialidad de las operaciones o la simulación de los actos. Es falso que los contratos den materialidad. Los contratos no dan materialidad. Sería tanto como si ahorita en este momento yo te digo que te voy a vender una pluma y elaboramos un documento en el cual señalamos que yo te vendo la pluma, tú te comprometes a comprarme la pluma, que me entregas 500 pesos por la pluma y que entonces tenemos ya cumplido el objeto del contrato. Pero si yo no te doy esa pluma y tú no me das los 500, no tenemos materialidad. Por tanto, los contratos no dan materialidad. Para efecto de dotar de materialidad un contrato es necesario tener los actos que dan ejecución a las obligaciones de los contratos. Por tanto, nosotros no vamos a utilizar los contratos como la única herramienta en nuestra contabilidad para sustentar las operaciones, sino que tenemos que obligarnos y verificar que todo el clausulado que ponemos en un contrato nos va a dotar de esa materialidad que necesitamos. Es decir, vamos a establecer algunos elementos que vamos a cumplir, quizás algunas fechas, quizás algunos entregables, posiblemente algún documento que se genere para efecto de señalar que se entrega o que se recibe, o bien que estamos estableciendo límites de control, quizás algunos tramos de responsabilidad, y en esas cuestiones vamos a hacer nosotros constar la materialidad de los contratos. Otra cosa también a considerar es que a su vez o de manera contraria, el contrato o la existencia de un contrato no nos da noticia cierta de un acto. Es decir, si nosotros quizás tuviéramos también en el ejemplo de hace un momento la venta de una pluma que nosotros nunca celebramos, pero queremos hacer simular ante otra persona que esa pluma no es de él sino mía, la existencia de ese contrato tampoco le da existencia al acto. Estos actos tienen que encontrar sustento en los contratos, pero sobre todo en los actos de ejecución del contrato. Por lo tanto, más importante que hacer un contrato es verificar los actos que dan vida a ese contrato. Sin embargo, una cuestión bien importante en la elaboración y la redacción de los contratos es poner muchísimo ojo en la verificación de las cláusulas. He visto algunos casos en los cuales las personas se comprometen a cuestiones que no van a cumplir, que no revisan que se cumplan o bien que ni siquiera se dan cuenta que están señalando en los contratos porque utilizamos algún formato. Entonces, prohibido usar formatos, obligatorio revisar las cláusulas para efecto de que si nosotros señalamos que va a existir una constancia de entrega, que va a existir un reporte en el cual señalamos el avance de la obra, todo eso tiene que estar verificado y tenemos nosotros que hacer cumplir que todos los entregables, todos los documentos, todos los testigos que se señalen en el contrato así tengan vida en la materialidad. Finalmente, el último elemento que tenemos que tomar en cuenta es el objeto y la contraprestación. En el objeto de los contratos nosotros vamos a encontrar las operaciones o quizás los actos que revelan obligaciones fiscales, que revelan quizás el régimen que nos corresponde. Y por otro lado, también la contraprestación nos va a dar lugar a conocer el importe de las contribuciones que tenemos que pagar, los sujetos obligados, si es que existe algún sujeto de retención, si es que existe algún beneficio para el pago, o bien la manera en que tendremos también que cumplir con las obligaciones fiscales. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta tanto el objeto como la contraprestación que nosotros señalamos en los contratos. Por último, estimados amigos, algunas recomendaciones. La primera de ellas, verificar el clausulado de los contratos. Es importante para nosotros hacernos de la asesoría de un especialista en materia de contratos al revisar justamente el cláusulo que vamos a redactar. No está mal que utilicemos los formatos, pero está mal que solamente repliquemos los formatos.
Los formatos nos pueden ser de utilidad exclusivamente para hacer una línea de acción a efecto de establecer las obligaciones y derechos. Sin embargo, en cada uno de los casos tenemos que tropicalizar ese formato a la situación real y concreta que nos corresponde. La segunda recomendación: por cuanto hace a los contratos que nosotros celebremos, tenemos que verificar también la terminología que utilizamos. No vaya a ser que un día en la prestación de los servicios de asistencia legal les pongamos que estamos vendiendo estrategia y eso se le haga interesante a alguna autoridad revisarlo. O posiblemente señalemos que somos asesores fiscales y estemos actualizando alguna obligación fiscal relevante del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, es bien importante verificar la terminología que utilizamos. Finalmente, otra de las recomendaciones especiales para materia de contratos, pues es que nosotros incluyamos todos nuestros contratos en la contabilidad de la empresa, pero así como hacemos con las pólizas documentadas, también agreguemos a cada uno de los contratos toda la documentación que se genera respecto de la identificación de las partes contratantes, respecto de todos los testigos que nos den noticia que tiene alguna fecha cierta y también respecto de todos los testigos y constancias que se vayan a generar con motivo del contrato. Finalmente, ya lo dijimos hace un momento, la fecha cierta es una cuestión a considerar. La fecha cierta es importante para los efectos de un contrato frente a terceros. Sin embargo, la fecha cierta no solamente se obtiene con la protocolización ante notarios. Nosotros podemos dotar de fecha cierta los contratos a través de los diversos testigos materiales o no materiales, a través de los cuales podemos establecer que mi contrato se celebra en esa fecha de manera indudable. Es más, algo muy sencillo, el enviar por un correo electrónico el contrato recientemente firmado, la emisión de un video o una fotografía nos podrían dar elementos que doten de una fecha cierta a la celebración de ese contrato. Entonces, seamos creativos, asesorémonos con los profesionales de los contratos para efecto de que no tengamos alguna contingencia en materia fiscal con motivo de la celebración de estos. Amigos, les agradezco muchísimo su atención. Nos vamos a saludar en la próxima emisión.